Bueno, como introducción, esta va a ser, se va a considerar como problemas de la voz causados por edema de las cuerdas vocales. Edema por problemas alérgicos específicamente, que pues a su vez puede ocasionar un edema de las cuerdas vocales que puede producir algún tipo de disfonía. Esto va a ser un proceso inespecífico y caracterizado por congestión y vasodilatación difusa de las cuerdas vocales. Es una entidad mal definida que consiste en una inflamación aguda de las cuerdas vocales y el resto de la mucosa laringia, con o sin secreción de mucosa acompañante. Sí es un poco enredoso, pues, lo que se quiera entender, pero pues en general es nada más la inflamación de las cuerdas vocales, ¿no? Y no hay mucha información, bueno, tan específica de la patología, pero digo, podemos juntar lo que es una corditis, que es una inflamación de las cuerdas vocales, y le agregamos lo alérgico, pues bueno, ya tenemos como que un panorama más o menos de qué estamos hablando, ¿no? La importancia de esta inflamación pues, es variable, llegando incluso a la obstrucción de la vía aérea, en casos muy, muy raros, obviamente. Como tal de epidemiología, no hay tanta información de qué tan frecuente es, pero bueno, pues sí se llega a saber que la inflamación puede llegar a obstruir las vías aéreas superiores. La congestión nasal puede deteriorar la resonancia, obviamente, y el moco nasal espeso puede fluir de la nariz por la pared posterior de la faringe y cubrir las cuerdas vocales, y cuando es excesivo produce carraspeo y tos. Obviamente, pues a este nivel pues ya va a haber un cambio importante, ¿no?, de la resonancia. Incluso se llega a mencionar que puede haber un cambio de la frecuencia fundamental. En ciertos pacientes, el asma puede reducir la función pulmonar, disminuyendo el apoyo respiratorio. Y los mecanismos alérgicos pueden causar un edema primario de las cuerdas vocales, afectando la frecuencia fundamental, como había mencionado ahorita. El edema de las cuerdas vocales puede ser el sello de una laringitis alérgica. Hay ciertas bibliografías que la mencionan como corditis. Son bibliografías un poco más viejas. Algunas ya como tal como una laringitis, y hay unos que nomás dice como inflamación de cuerdas vocales. Están como muy, muy dispersas las definiciones, pero traté de hacer como un medio resumen de todas. Estas obviamente pueden coexistir con otras patologías laringias, incluida el reflujo gastroesofágico. Obviamente, ahorita que veamos el diagnóstico diferencial, pues sí es importante pues considerar otras patologías, ¿no? Antes de yo que esta sería una de las patologías que se puede considerar como de descarte antes que cualquier otra cosa, porque pues sí es muy sencillo, una alergia, todo lo podemos padecer, pero pues siempre tenemos que pensar en algo más, ¿no? El reflujo gastroesofágico es muy, muy común, como vimos en clases anteriores, el edema de Reinke. Obviamente, pues ya cuando veamos la naso, pues va a haber grandes diferencias. Dentro de los alergenos que pueden causar que se desencadene esta alergia, pueden ser pues, los agentes exteriores, que pueden ir desde el polen, las esporas, restos de plantas, silicatos y restos de carbón. En un ambiente interior, pues, puede ir desde pues, el ácaro del polvo, ya sea, pues en general, todos los ácaros, ¿no?, en la cama o lo que sea, la caspa de perro y gato, cualquier otro animal, digo, estos son los más alergenos. El moco interior y fibras en general. Dentro de otros ámbitos, pues ya sean como ámbitos laborales, los químicos industriales y domésticos pueden causar algún tipo de corditis alérgica. Los alimentos, obviamente, y aditivos alimenticios. Pues es importante diferenciarnos cuando estamos hablando de esto, nada más para dar como una etiología a nuestro diagnóstico. Obviamente, pues va a ser parte del tratamiento que vamos a tratar de eliminar el que haya ocasionado esta inflamación.
El mecanismo, pues bueno, creo que ya todos lo conocemos, es nada más como que una embarradita de esto, obviamente pues sabemos que es una sensibilidad o una hipersensibilidad inusual de las mucosas respiratorias a los alergenos. Los alergenos, pues obviamente pues ya sabemos que ingresan por la nariz y tienen contacto con la mucosa y se desencadena todo el proceso de hipersensibilidad. Pero bueno, consiste en una hiperactividad del sistema inmune, que es un proceso mediado por linfocitos T y niveles de IgE elevados. La reacción alérgica tiene tres componentes, ya conocemos la IgE, los mastocitos y posterior la fase retardada. La IgE producida por linfocito B es proceso inicial de la sensibilización. Por lo general ocurre en los primeros años de vida, cuando un lactante está expuesto a alfombras sucias, polvo de animales y todos los demás alérgenos que pueden estar en la atmósfera, que pueden ser inhalados o haya estado en contacto la mucosa, ¿no? Después de esto, pues los mastocitos obviamente se encuentran en el epitelio nasal, en la submucosa, y su localización alrededor de los vasos sanguíneos, los nervios ay, creo que lo puse mal. Bueno. ¿En qué me quedé? Bueno. Y los nervios. Sugiere que pueden desempeñar un papel en la regulación del flujo local de sangre. Los mastocitos de un individuo alérgico se cubren de IgE, obviamente pues para eso está la reacción, ¿no? Los mastocitos contienen los gránulos llenos de una variedad de sustancias irritantes, incluyendo histamina, que liberan su contenido en el tejido. Entre los factores de liberación del mastocito se encuentran factores quimiotácticos y plaquetarios. También factores llamados células de inflamación de los neutrófilos, de los eosinófilos y de los linfocitos promueven y refuerzan la enfermedad inflamatoria, prolongando la mucosa en las vías aéreas. Esta pues, se puede caracterizar por una instalación brusca del edema laringio, consecuencia de la vasodilatación aguda y el aumento de la permeabilidad capilar causada por la histamina. Dicho edema puede manifestarse de forma aislada o asociada a síntomas sistémicos como eritema, picor, exantema, broncoespasmo. Pues obviamente aquí sí es importante, obviamente, diferenciar el riesgo-beneficio, ¿no? Obviamente sí es una reacción pues, muy, muy fuerte. Obviamente pues es más urgente tener la vía aérea permeable, ¿no? Antes de tratar de averiguar qué otro problema, otra cosa le podemos hacer a nuestro paciente, pues obviamente primero es la integridad del paciente, ¿no? Y después averiguamos si se puede mejorar con tratamiento el cuadro clínico del problema de voz. Sí. Dentro de la frecuencia de los síntomas, como tal, les comento, de corditis como tal, es un nombre que se lo usa hace mucho tiempo, pero bueno, lo mencionan como una laringitis alérgica, que sus síntomas principales pues, obviamente va a ser la disfonía, la sensación de cuerpo extraño, el picor en el paladar, la rinorrea, estornudos, insuficiencia ventilatoria nasal, incluso disnea. Se dice que estos pacientes, pues desde que hay, o sea, puede haber tanta inflamación, bueno, no tanta inflamación, pero 1 milímetro de cierre del espacio de las cuerdas vocales puede comenzar a causar algún tipo de disfonía. Pues obviamente, como vimos aquí, la clínica es muy variable. Se puede ir desde lo más sencillo, desde un cosquilleo, hasta ya pues, cosas más obstructivas, más severas, ¿no? Como hemos mencionado previamente. Y bueno, tenemos que hacer un cuestionario, unas preguntas dirigidas, ¿no? Nos tenemos que ir dirigido a lo que queremos saber del paciente. Obviamente, si el paciente ha tenido lagrimeo, estornudos, urticaria, o algún otro cuadro clínico que nos orienten mucho más al alérgico, e ir descartando otra patología. Y bueno, ¿qué más? Ya. Bueno, como tal, el diagnóstico, pues
se va a establecer por la clínica, ¿no? Vamos a hacer la clínica, la exploración, los síntomas pues ya los vimos. Sí es importante preguntar, obviamente, antecedentes generales, obviamente si ha tenido visitas con alergología, si es paciente de alergología, o está en algún tratamiento, si se le han hecho pruebas previas, prick test o todo lo que se puede hacer en alergología para ver si en realidad pues esa es la etiología que estamos buscando o buscar por otro lado, ¿no? La exploración laringea pues puede ser muy variable porque si nos vamos solamente por una naso, pues obviamente va a haber muchísimo acúmulo de moco, no va a haber puede haber irritación de las cuerdas vocales, pero bueno, aparte de que no dan mucha información, digo, la mayoría de las fotos que puse y son las que puse en el resumen, hablan mucho de reacciones pues, alérgicas simples, ¿no? Con moco y nada más. Pero bueno. Y las mucosas se encuentran muy pálidas. Sí, es cierto. Se mencionaba en un artículo, bueno, era parte de la laringitis, pero un pedacito de ese artículo mencionaba que en la estroboscopía se permite distinguir entre si existe una miopatía o solo se trata de inflamación que está afectando la vía aérea. Eso se podrá ver en la estrobo. Pues obviamente, alergología, como hasta el último punto, pues nos va a ayudar muchísimo en saber, pues poder dar algún tipo de diagnóstico etiológico, ¿no? Si hay signos asociados, obviamente si hay un terreno atópico y pues la encuesta que le puedan hacer ellos, ¿no? O exámenes que le pueda hacer el médico especialista. En estas tres imágenes, pues, las había mencionado. En la primera es un moco pegado en la pared posterior de una niña de 7 años que es alérgica a los ácaros del polvo y en las amígdalas hipertróficas. La segunda foto es un moco en forma de perlas sobre cuerdas vocales en un cantante de 28 años con disfonía por alergia a gatos, que mejora con antihistamínicos. En la tercera es un edema fusiforme bilateral de cuerdas vocales, típicas de la laringitis crónica, causa alérgica de una maestra de 29 años, no fumadora, tenía antecedentes familiares de alergia, antecedentes patológicos de disfonía ocasionales desde la infancia. La ondulación de la mucosa cordal fue simétrica, regular, y la amplitud de vibración estaba aumentada. Mejoró con antihistamínicos y rehabilitación vocal. Bueno, pues sí es importante obviamente diferenciar, ¿no? Para no dejar pasar otras patologías que pueden ser un poco más complicadas. Se debe diferenciar con el edema de Renke. Obviamente, pues sabemos que se va a desarrollar bajo la mucosa del pliegue vocal. Las laringitis crónicas del fumador y o bebedor por inhalación prolongada de corticoides, y este punto está como, no sé, se confunden o entrelazan mucho porque pues parte del tratamiento o parte de ciertos tratamientos que se pueden hacer van acompañados de corticoides, al menos en esta patología, y en otros dicen que pues obviamente pues, puede ser una laringitis por inhalación prolongada de corticoides, pero pues, parte de eso puede ser el tratamiento. Entonces va como que pues se contradice uno del otro, ¿no? Pero bueno, ¿qué más? Las epiglotitis agudas, un cuerpo extraño laringio, que tiene que ser un muy buen diagnóstico diferencial, pues en caso, pues al menos en niños, ¿no? Porque es muy, muy común. El carcinoma epilótico, el carcinoma de las cuerdas vocales. Como he mencionado, creo que en la segunda o tercera diapositiva, que también puede haber una variación en la frecuencia fundamental, perdón. Bueno, aquí es de las mujeres con laringitis alérgica por grupos de edad. Pues si vemos si hay una variación, pues importante de lo que puede ser una paciente con una laringitis alérgica, y a diferencia de una persona sana, ¿no? Con los rangos de edad. Y bueno, las medidas de prevención pues son muy generales, ¿no? Obviamente, se debe evitar el uso de aire acondicionado, de preferencia, si no se puede, pues no, ¿verdad? Cerrar ventanas y puertas para evitar que entre polvo, que entre cualquier otro agente que pueda causar desencadenar una alergia un episodio alérgico. Evitar uso de ventiladores,
usar ropa cómoda, clara y cambiar y lavar toda la ropa en agua caliente después de cada uso. Evitar vacaciones en tiempos de picos de polen. Pues sí es bastante, digo, al menos yo soy medio alérgico al polen, pero no me ha causado más que rinorrea, pero pues, bueno. Evitar las flores dentro de la casa o contacto directo, me equivoqué, perdón, y evitar salidas en días de mucho calor o muy secos. Permítanme un momentito. Ok, pues de lo que nos dijiste, lo que tenemos que tener en cuenta primero es que si llega un paciente que tenga más o menos una sintomatología en la que nosotros estemos pensando en un cuadro alérgico, pues bueno, lo que se les hace es la biometría hemática que te puede dar ya así como datos. Entonces vas a encontrar ahí los macrófagos, vas a encontrar también IgE elevada, vas a encontrar problemas de eosinófilos. Entonces, pues eso ya te puede ir orientando a que se pueda tratar de un proceso, pues ya de índole alérgica. Y ya si les mandas a hacer pruebas más específicas, ya con el alergólogo, pues él te va a decir qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, a qué es alérgica la persona para que tenga pues cuidado de no exponerse a esta a este alergeno y no causar problemas, porque sí puede llegar a confundirse con un cuadro asmático en fase así muy aguda, que tenga algún problema del laringoespasmo, pueden llegar a confundir con un problema asmático severo o con un cuadro de reflujo también severo. Y puede coexistir porque si le están dando tratamiento, como dice su compañero, con esteroides, muchos de ellos por no sabérselo aplicar o por estarlo utilizando durante un tiempo más o menos prolongado, pueden llegar a tener problemas ya irritativos de pues de la mucosa, también condicionado por el corticoide y pues luego a veces hay que tratarlo como si se tratara de un problema de reflujo, porque pues es como un círculo vicioso, ¿no? Más producción de moco, más sensación de picor, más tos, y entonces todo eso hace que utilicen el medicamento y pues bueno, otra vez se empieza la inflamación y se vuelve a generar como un círculo, ¿no? Que hay que romper. Sí, pues como lo menciona, o sea, sí, primero hay que, obviamente, ver si no es un cuadro urgente, si es un cuadro, pues, sencillo, alguna crisis asmática o algo, bueno, pues primero, atacar ese punto. Obviamente ya después de que veamos literalmente, pues ya con el naso, pues ya podemos diferenciar si es algún problema directo a las cuerdas vocales o no. Digo, no hay mucha información como tal, pero pues obviamente si sospechamos en un diagnóstico algo alérgico y vemos en la naso algún crecimiento o algo irregular dentro o alrededor de las cuerdas vocales, pues obviamente pues ya tenemos que tratar de irnos por otro diagnóstico, ¿no? Digo, pueden, como dice la doctora, coexistir varias patologías, pero pues obviamente es de las que probablemente menos pensemos, pero pues de todos modos ahí debe estar en nuestro drive, ¿no? De ideas. Y bueno, dentro del tratamiento, digo, es como que muy ambiguo, pero pues se menciona que sí debe ser multidisciplinario, obviamente, porque pues va a comenzar con un tratamiento médico, ¿no? Desde los casos más leves hasta los más graves, pues obviamente todo es un tratamiento médico. Se puede, o sea, bueno, nos podemos ir desde de lo más normal, que es consulta con un médico general, nos podemos ir después a, pues bueno, lo más grave, con urgencias, pero pues, de preferencia, ¿no? Y pues comenzar el tratamiento médico, ya sea mandarlo con un alergólogo o estar el alergólogo y el foniatra así trabajando pues de la mano. Obviamente ya con el foniatra pues va a haber algún tipo de tratamiento pues de medidas de higiene vocal. Sabemos que
esta corditis o laringitis, pues es algo que puedes tener un curso que se autolimite, no necesariamente, bueno, en la mayoría de las personas, ¿no? Y pues obviamente va a requerir tratamiento sintomático, y en la mayoría de los casos, pues ambulatorio, ¿no? Debemos de obviamente evitar las conductas que perjudiquen más a nuestra voz, que puede ser pues, fumar, o el contacto con el alergeno, obviamente, que desencadena esta cascada, evitar comidas ácidas o irritantes, también como para descartar los problemas por reflujo, es no carraspear, y no gritar o forzar la voz, obviamente, ¿no? Que esto se puede dar mucho también en todas las personas que utilicen su voz a diario, cantantes, maestros, pues, los médicos, nosotros, todo, pues sí podría ser como que parte del cuestionario que debemos hacer, ¿no? Pues digo, creo que obvio y todos lo hemos preguntado, pues cuál es su ámbito laboral, ¿no? Y, perdón, obviamente favorecer conductas que sean beneficiosas, la relajación, una técnica vocal adecuada, en este caso si es cantante, la alimentación obviamente, la hidratación, pues, tiene que ser básico, ¿no? Digo, lo decimos como que es muy básico, pero hay gente que no lo hace. Entonces, pues obviamente los tratamientos con antihistamínicos obviamente van a ayudar mucho, pero pues debemos hacer primero el diagnóstico como tal, ¿no? Descartar el resto de las patologías, obviamente, y ya posteriormente dar un tratamiento inicial. Las medidas de ejercicios de relajación y respiración obviamente son importantes en este aspecto, pero creo que es más importante, si es algo puramente alérgico, pues el tratamiento con medicamentos, ya pues lo que va a ayudarnos, ¿no? Y bueno, creo que eso es todo. Nada más el otro comentario, pues era parte de lo que había comentado antes, que sí puede ser una laringitis por uso de corticoides, pero parte de los tratamientos que se pueden dar, pues van de la mano, nos ayudamos con corticoides, entonces, pues sí está como muy contradictorio ese punto, pero pues es como, pues es el beneficio, riesgo-beneficio, ¿no? Que le podemos dar al paciente. Y, Exacto. bueno,